trabajo previo. Entonces tú Sí, claro. me ayudas o yo me hago aquí más bien. Ahora. Ahí voy. No, si quieres sentar. Entonces, si yo hago así. Entonces les voy a mostrar un poco. Hola, mi nombre es Agustín Parra. Qué pena. Bienvenidos. Buenos verlos. Bueno. Entonces la idea un poco, la dinámica es que comencemos, yo les muestro un poco de mi trabajo previo, cogí como un punto que a mí me parece como interesante por lo que tiene como relación con lo que va a pasar aquí, pero bueno, voy a mostrarles como diferentes trabajos. Esta fue un performance en espacio público en el año 98, Los límites del agua, que se hizo con Gabriel Villamizar. No voy a leerles, creo que es muy fácil. Me dice Juan. Me avisan pasando. Entonces eso era lo que hacíamos. Gabriel está con el paraguas, ese paraguas tenía un dispositivo que hacía llover hacia arriba. Cuando yo iba por la calle, entonces la gente sentía el agua y se tenía que meterse debajo del paraguas. Y ahí están de las que yo ofrecía a la gente. El agua deshidratada era la que tenía más acogida. ¿Saben cómo se deshidrata el agua? Se entregaba esta postal en donde se muestran los 23 ríos o quebradas de Bogotá, donde la gente se sorprendía y decía: ¿cómo es posible que haya tanto aquí? ¿Dónde? Sí, porque la gente cree que solamente existe el río Bogotá. Y los recorridos que hacíamos era por todos esos cables. Encontrábamos basura. Miren, hasta un colchón flota allí, además está flotando en medio de esa basura espesa. Una cosa impresionante. Bueno, este proyecto es la 11, se hizo en el 99. Era un año muy particular. Si ustedes recuerdan, fue el año en que mataron a Jaime Garzón. Entonces era un año de la situación como de violencia y de sentimiento, pues de que estábamos rodeados de violencia era muy fuerte. Voy a ir pasando fotos, consiste en estar allí, inmóvil. Y se hizo en 12 ocasiones en diferentes puntos de la ciudad, tratando de coger cobertura geográfica. Este fue el día en que mataron a Garzón, un día impresionante. Mientras estaba haciendo eso, llegó un policía que estaba en una esquina. Y entonces el policía llegó además simplemente para decirme que me corriera un poquito, porque de pronto las bucetas que pasaban por ahí me podían golpear. Y se acercó el policía y la gente reaccionó de una manera impresionante contra la policía. Y se le volcaron a la policía y dijeron: no lo toquen. Bueno, o sea, la rabia que sentía la gente en este momento era impresionante. Y este era un poco, bueno, y después vino el gesto de estar suspendido con un arnés de los adversarios científicos de los propios carnales, con la idea también de que fuera una imagen que se puede ver en un carro andando a 40. Ahí también hay una anécdota sobre la persistencia de esa imagen, porque yo quería una imagen también que fuera así, porque lo pudiera ver rápidamente
Y una vez, muchos años después, estaba yendo a una reunión y entonces de eso que le preguntan, bueno, ¿qué hacen? ¿Estudias o trabajas? Y me decía, no, yo hago performance. Pues yo no sé mucho de eso, pero yo tengo esa imagen sí, impresionante que se me ha quedado grabada en la memoria. De un tipo que estaba de negro encadenado, un semáforo y no sé qué, y yo le digo, no, pues era yo. ¿Sí? Pero entonces también como esa idea de la persistencia de ser una imagen efímera. Esto fue, bueno, en India yo estoy haciendo una residencia en el Centro para la No Violencia de una academia que se llama Darpan Academy of Performing Arts, y esta acción fue en Nueva Delhi, fue una variante de esa, de la anterior, y esto una colaboración, un trabajo colaborativo con Dioscoro Ives Pérez, profesor de la Universidad Nacional, esto es allá en el Museo de la Universidad Nacional en Bogotá. Esto fue dirigiendo a la compañía de músicos, actores y bailarines de Darpana, cuando se conmemoraban, creo que los 41 o 42 años del asesinato de Gandhi. Se hizo esa intervención en 4 puntos también de la ciudad, utilizando como los 4 puntos cardinales, tener cobertura geográfica también. Y esto quiero mostrarles un video cortito que es el video del estrado.
pues lo que yo me encontré allá, como yo iba Ahmedabad es la ciudad donde Gandhi creó su ashram, ¿sí? Y donde él produjo como, o sea, donde él se concentró antes de hacer como toda esta gran campaña de liberación de la India, antes de hacer la caminata de la sal. Y es una ciudad donde él además creó se llama la Gujarat Vidyapith, que es la universidad que él ideó como cuál sería el sistema educativo de educación superior que correspondiera a las necesidades de la cultura india, porque todo el sistema educativo allá replica el sistema inglés. Y allá en la academia pues está el Centro para la No Violencia a través de las artes, hacen trabajo con... Sin embargo, cuando yo estuve unos años antes de las grandes matanzas que hubo de musulmanes por parte de hindúes, ¿sí? O sea, es una locura. O sea, el sitio realmente donde se generó, se gestó todo este movimiento de no violencia en India fue el sitio donde unos años después se creó una violencia atroz, o sea, porque asesinaba a la gente, ¿sí? Y además por motivos políticos. Pero cuando yo estaba allí, eso se sentía venir, y la violencia era muy patente. Entonces también era como, bueno, como el mundo al revés, ¿no es cierto? ¿Sí? Uno viene de aquí, va de Colombia allá, imaginándose otra cosa y se encuentra que, bueno, que las condiciones de violencia, que los motivos de la violencia, que los intereses que hay detrás de la política y detrás de la economía realmente sí, generan como unas condiciones muy particulares. Entonces les quería mostrar como ese video también. Luego en el 2000 este fue otro trabajo colaborativo con Marco Fioramanti en un centro social en Milán. Se ve muy mal, yo creo que las luces ayuda mucho, pero bueno, allí también yo estaba suspendido del techo. Marco hacía unas acciones allá abajo, luego me bajaban, estaba como una especie de momia, y se llama Walter Macondo un poco porque hay unos ciertos imaginarios que se han creado a partir de las marcas que están traducidas por los idiomas. Quien no ha venido tiene un poco conocimiento de Colombia, o se imagina todo el asunto de las drogas, o tiene estos imaginarios sobre Macondo y los pequeños pueblos aquí, etc. Entonces, un poco esa idea de otro Macondo, este tipo de cosas. No sé si tienen dudas o algo, vayan interrumpiendo. Bueno, esto fue en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo en Santiago de Compostela. Venía trabajando con esa idea también y entrando en relación, bueno, no sé si tienen en la mente esas esculturas en madera, esas tablas en madera que hace Balken. Entonces allí era como intervenir en un espacio expositivo. Eso fue en Valencia, en España, en el 2001, en un barrio muy tradicional, el Cabañal. La municipalidad quería construir una carretera que dividía en dos el pueblo y se iba a romper en la comunidad, desplazar una cantidad de gente. Ellos tuvieron una campaña, una camiseta de San Vicente. Un recorrido por la institución universitaria muy importante de la el Politécnico de Valencia. Eso fue la Fundación Cristoleto. Yo hice una residencia de artista allá, y esto se llama Performance Cabalístico de Agujas de Lino, sobre esa idea del norte, así que todos queremos ir al norte,
poco lo que nosotros hacemos en Aterrante es irnos para el sur, en el grupo de investigación de la Nacional y la de Antioquia, pero eso era muy patente allí. Entonces yo voy caminando con esta escoba, que es como la aguja de una brújula, siempre orientada hacia el sur, desde la Fundación Pistoleta hasta el parque. Ahí está Pistoleto a la izquierda, el Cabán. Y llego a este parque octogonal, y estoy trabajando con el simbolismo del 8, que significa transformación, cambio permanente, y barriendo, creo, el dibujo de un laberinto. Y la misma idea está aquí, este laberinto orientado hacia el sur, también en el patio de la fundación, un poco como hablando también de la diversidad cultural, frente a esa uniformidad cultural que plantea la urbanización. Y cubrir el césped de esos caminos por un par de semanas y luego al descubrir lo que fue una acción comunitaria, colectiva, se invitó a las personas que participaran allí, se crea el laberinto y se invita a recorrerlo. También como el laberinto como un espacio meditativo, un espacio que invita a la introspección. Interesaba en esta escultura performance esta idea del vacío y de la no acción. Y esta es una forma casi, y donde cabe una persona dentro, yo entro allí y comienzo a recorrer el espacio, con el de tela no se puede hacer en la calle, pues se vivía fácilmente, pero sí en espacios, por ejemplo en Arco o aquí en Plaza Mayor también hice esa acción. La rueda estuvo allá en una exposición de Aterrante, también recorriendo, es recorrer los lugares, los espacios, desplazarse, hacer relaciones con nosotros, hablar con nosotros. Hamaca errante, es una relación particular con las hamacas, y la idea también es crear un espacio de relación, un espacio relacional con la relación yo con el otro. Y la hamaca de una u otra manera es algo que no es tan privado, realmente tiene que poner las hamacas en las zonas públicas de las casas, de los balcones, ¿sí? Pero al estar más de una persona pues se convierte en un espacio muy íntimo, ¿sí? Es una hamaca gigante que podría caber muchas personas. Aquí yo invité a un científico, ingeniero, a que hablara sobre la energía, y luego hicimos unos ejercicios para activar la energía corporal. Entonces veíamos cómo contrastábamos esta idea científica de la energía y esas fórmulas matemáticas con la vivencia de la energía. Un trabajo que me interesa mucho como estas conferencias, performances, y la gente podía verificar lo que sucedía con su energía luego en ejercicios y se generaba una conversación con el público. Autorretrato, bueno, son video performance.
Esto es aquí en lugar a dudas. Esta vitrina. En lugar a dudas, no, perdón. Se pregunta en lugar a dudas y aquí en Casa Tres Patios, esta vitrina está. Llega un retrato sobre la mano, esa mano que está preguntada hasta ese libro. Esta es la última acción que hice el año pasado. En realidad eso se debería escribir paz con minúscula. Es una reflexión sobre lo que nosotros estamos pensando acerca de la paz, acerca de la paz que se construye. Y la invitación era, pues allá había tierra, vasos y semillas. Esa cultura está acá. Y al lado de la tierra hay semillas de guayabo. Y allí está la imagen de la invitación de hoy, es la estatua de Bolívar. Todas las plazas, casi todas las plazas del país hay bolívares. Y esas líneas, ahí lo que se hacía era invitar a la gente a que sembrara una semilla en estos vasitos y se iban construyendo líneas y esas líneas se iban conectando a ese mito, que es también un hito fundacional que es Bolívar. Entonces esa línea que va hacia allá iba a conectar con el Palacio de Justicia. Esta otra línea que fue aquí, la gente incluso la metió a la iglesia, dentro de la iglesia, conectaba con la iglesia, casi que llega a la gente hasta el púlpito. Esta otra que viene por acá iba y conectaba con la gobernación, el gobierno. Esta que viene aquí iba a la dirección de impuestos nacionales y otra iba a un monumento que hay ahí en esa plaza que es el monumento al esfuerzo, el monumento al trabajo. Entonces un poco como generar esa reflexión y eso es lo que quería mostrarle ese trabajo. No sé si tiene dudas o preguntas. Y bueno, ahora estamos aquí con esta invitación de Casa Tres Patios, una invitación, pues, estamos muy contentos. Y digo estamos porque aquí estamos también con el grupo de investigación Alterrante. No sé si alguien más ha llegado o no. Elena, Claudia, Natalie, Santiago. Que un poco la idea es, bueno, cómo nosotros podemos unir tres términos, ¿sí? El arte, la terapia y el posconflicto. Ahora que estamos un poco como a portas de eso, esperamos de que se llegue a algún acuerdo para terminar el conflicto con la guerrilla de las FARC. Cómo nosotros podemos abordar desde el arte a las víctimas, a las personas que de una u otra manera han sido víctimas del conflicto. Y lo digo así porque hay víctimas muy directas que uno las puede ver y las identifica claramente. El año pasado, pues esto surge, además, el año pasado estuvimos trabajando con un proyecto con víctimas del conflicto, desde en una relación entre la universidad, yo soy profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y la Facultad de Enfermería. Se hizo un diplomado para mujeres víctimas
del conflicto, algunas, bueno, de asociaciones de víctimas de crímenes de Estado, o de las mujeres que vienen de la Comuna 13, o de los desaparecidos también. Entonces, personas que han vivido en carne propia y que incluso continúan viviendo por los efectos de la violencia, ¿sí? Porque muchas también llegan aquí y luego tienen un desplazamiento intraurbano, o viven en unas condiciones cotidianas de violencia muy fuertes. Y se trabajó, el proyecto, este diploma era ese trabajo de cómo vincular las artes con la terapia, ¿sí? La pregunta ahora sigue siendo esa: bueno, ¿qué podemos nosotros hacer? Ya como algo que trascienda porque uno puede efectivamente hacer unos talleres, ¿sí? Y eso es muy benéfico, pero cómo uno podría además generar procesos artísticos con un mayor impacto hacia afuera, ¿sí? Estamos pensando, entonces decimos, tenemos unas víctimas que son muy claras, que son directas, ¿sí? Pero de todas formas, el soldado raso también de las FARC, por no meterme con otro asunto que es más complicado, ¿sí? Se termina la guerra y de una u otra manera él también es otra víctima de la guerra, ¿sí? Y nosotros, los que estamos aquí, si ninguno de nosotros hemos tenido un contacto traumático directo, de una u otra manera también lo somos, ¿sí? En últimas, al finalizar el conflicto, o sea, lo único que queda en este país son víctimas, ¿sí? Algunas mucho más golpeadas que otras, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con toda ¿sí? el último censo que hace el gobierno de víctimas da 7 millones? ¿Sí? O sea, ¿cómo vamos nosotros a abordar esos 7 millones? ¿Sí? Entonces, por eso la propuesta aquí en Cubo X es eso, es comenzar. Además, esto es una cosa muy incipiente, cómo nosotros comenzamos a establecer esa relación entre arte, entre terapias y entre posconflicto. Y pensando la terapia más allá de la arteterapia, ¿sí? Porque la arteterapia, digamos que es una formación, uno puede ir pues aquí en el país no está como institucionalizada, hay solamente una maestría de musicoterapia en la Universidad Nacional en Bogotá, pero en otros países, en España o en Europa, en Estados Unidos, uno puede ir allá y estudiar arteterapia y certificarse, etc. Pero un poco la idea es que nosotros comencemos a pensar cómo algunos artistas como Ligia Clark se metieron por ahí, de Brasil, ¿sí? Y se metieron hace ya muchos años, ¿no es cierto? Estamos hablando de años 70, años, ¿sí? 60, 70. Krzysztof, el nombre, Wodicko, ¿sí? El polaco también, que sus intervenciones son unas intervenciones que buscan también, ¿sí? Personas que son excluidas de la sociedad, cómo nosotros podemos, ¿sí? Trabajar con ellos de una manera que las intervenciones artísticas no solo tienen una buena parte de diseño, sino también de terapéutico, ¿sí? Y podríamos ver algunas que se hacen sin la intención terapéutica, pero que terminan siendo también, como lo que vimos aquí de Sofical, ¿sí? O incluso Kentridge también. Entonces, ¿cómo podría uno hacerlo? Y a mí me ha parecido muy interesante lo que plantean ya no tanto la psicología como pero bueno, también tiene relación, obviamente, la bioenergética en relación con esas posibilidades de sanar. Entonces yo quería aquí preguntar, porque a mí me parece que es como más agradable que hagamos un poquito más activo. Si alguien de aquí que quiera voluntariamente, alguien que tenga una cicatriz que le atraviese la línea media del cuerpo por debajo del ombligo, tipo cesárea, ¿sí?
que quiera ofrecerse, o que tenga otro tipo de cicatriz, una cicatriz física, concreta, que la podamos, no para que la muestren, yo no quiero que la muestren porque aquí además están grabando, entonces no es para exponerla públicamente. ¿Alguien tiene alguna cicatriz? Pues yo creo que todos tenemos, pero así con esa descripción. Bueno, esa es la mejor, esa sería el ideal si lo tuviéramos. Pero si no lo tenemos, No. La mía es de la rodilla. Bueno, venga para acá. ¿Quieren que nos hagamos? ¿Quieres hacer aquí? Bueno, y necesito ahora otro voluntario. ¿O voluntaria? ¿Pues para qué? Venga, ya. Lo que no quiero es que ustedes piensen que yo estoy viciando eso. Entonces, ¿tú eres diestro o zurdo? Yo soy diestra. Tú eres diestra, muy bien. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a mirar cuál es el tono muscular natural. ¿Cómo es tu nombre? Beatriz, que tiene Beatriz. Su tono muscular natural. Entonces, para evitar como que ella controle, vamos a hacerlo con la mano contraria a la dominante. Entonces, con la izquierda, estira tu mano izquierda y la pones hacia el lado, con tono. No es la más berraca del mundo y a mí nadie me baja la mano, pero si es ponerla con tono, vas a tenerla con la intención de que no te la baje, y tú simplemente haces esto. Y mira el tono que ella tiene. Listo, ya sabes cuál es el tono que ella tiene. Listo, y ahí se mantiene muy bien. No le hagas más porque se cansa. Beatriz, descansa. Ahora, ¿dónde es tu cicatriz? En esa. Bueno, entonces puedes tocártela con tu mano derecha, tocártela y estira tu mano. Listo, y ahora dale. Intenta bajar. Pero baja, si se baja. Muy bien, quítala por favor, Beatriz. Vuelve a ponerte erguida. Ahí está firme. Ok. De pronto es porque ella se agacha. Cuando uno se agacha, entonces eso es como maluco. Ahora, concéntrate en tu cicatriz. Piensa en tu cicatriz y si quieres con los ojos cerrados y extiende la mano. Dale, vuelve y prueba. A ver qué pasa. Ahí está. Bueno, listo. Está muy bien. ¿Alguien más tiene otra cicatriz? Hacemos la prueba con una sola persona. Yo. Listo, venga. ¿Quiere hacer otro voluntario que nos... Esto es bioenergética, yo no estoy hablando aquí de otra cosa. ¿Quién quiere ser el voluntario o la voluntaria? Listo, Carlos, muchas gracias. ¿Tu nombre es? Viviana. Viviana, ¿tú eres zurda o diestra? Ah, bueno, entonces trabajemos con la derecha. Entonces extiende tu mano, tu brazo derecho con tono, y Carlos intentará, pues va a mirar cómo es tu tono muy fino. Muy bien, descansa. Qué pena, yo soy muy despistado. Viviana, ¿dónde es tu cicatriz? Allí, muy bien, tócatela. Puedes tocar tranquilamente. Eso, y ahora extiende otra vez tu mano y miramos qué sucede. ¿Cómo está? Dale, si baja. Si baja. Ya, suelta. Vuelve a poner. Miramos, y está. Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Qué pasa ahí? Porque esto no es magia, ¿no es cierto? Es una verificación objetiva. ¿Qué sucede ahí? Menos energía cuando se toca la cicatriz. Claro, uno ve que baja la energía de alguna manera, o sea, la energía física, mi fuerza física me baja de alguna forma. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Lo que estamos viendo es que es una cuestión muy concreta de fuerza. Se le bajó la fuerza, como que ¡pum!
hubiera ido al juicio. ¿Por qué? Pues hay algo, lo de la posición también afecta mucho, ¿no? Lo de la posición, yo decía lo de la posición, ahí de pronto era la posición la que estaba afectando, o de pronto no. A veces lo hemos hecho con las personas que se concentran en la cicatriz, se hace esto y ¡fum! Concentrándose incluso en la cicatriz, pensando en la cicatriz, también baja. O sea que ni siquiera es una cuestión. Pero ella sí estaba súper rígida. Pues ella, yo pienso que no le, o sea, de pronto con ella la posición sí, pero en el caso de ella igual también bajó y la posición estaba Y ella estaba... incluso pues tenía como el soporte de estarse sobre la... ¿Alguien tiene en su cabeza estas imágenes de la acupuntura china? ¿Y qué es lo que muestra la acupuntura china realmente? Uno ve una cantidad de líneas que van de aquí hasta por acá y que suben de aquí por acá y pasan por la espalda, de aquí por aquí vienen, parece como si fueran de arriba abajo, ¿no es cierto? Son conexiones, ¿sí? Son conexiones también tendrá energéticas. que ver con esa desconexión que tenemos al momento del encuentro. O sea, energéticamente se produce algo, porque uno no se va a tocar la cicatriz. Pues si no es un ejercicio que propones, yo pocas veces me la toco. Pues Eso lo que está mostrando es que de una u otra manera esa cicatriz física está generando una interferencia en el flujo normal de la energía. ¿Sí? La energía que nosotros estamos, ¿sí? Recuerden qué es la columna vertebral, que pasan por ahí, pasan impulsos nerviosos, se pueden medir de una manera, ¿sí? Con aparatos. Nos muestra, porque continuamente para poder nosotros hacer todas las actividades que hacemos son impulsos electroquímicos que pasan allí, y hay otros canales energéticos pues que los muestra la acupuntura. Bueno, eso es una explicación a nivel bioenergético. Muy bien, ahora quisiera otro u otra voluntaria. ¿Sí? Y otro u otra voluntaria. ¿Quién quiere hacerle la prueba? Eso se llama prueba muscular kinesiológica, así le llaman los médicos bioenergéticos. Alguien que le ayude a pues que nos ayude a todos. Muchas gracias. Entonces, Elena, ¿eres diestra o zurda? Las dos. Las dos. Pero, bueno, ¿con qué mano tienes mayor control? ¿O haces las cosas de mayor fuerza? ¿Cuál mano sientes que tienes más fuerza? Con la derecha. Bueno, entonces vamos a hacer la prueba con la izquierda. ¿Tu nombre es? Isabel. Isabel. Entonces, Isabel, pídele por favor a Elena que levante la mano con tonicidad y tú intentas simplemente bajar para verificar cuál es su tono. Ahí está su tono. Muy bien, muchas gracias. Ahora te voy a pedir una cosa muy particular, que cierres los ojos y recuerdes una pérdida del pasado que te haya dolido. Cierra los ojos. Ya. ¿Sí? Cierra los ojos. Ya. Ubícate allí. ¿Sí? Ahora levanta tu mano y hazle la prueba. Fuerte. Perfecto. Ya la superé. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pérdida que le haya dolido particularmente y con que quisiera que hagamos esta prueba? Y la otra persona que nos pueda ayudar. Listo. ¿Cómo es tu nombre? Daniel. Daniel. Hola Daniel. ¿Tú eres diestro o zurdo? Diestro. Diestro. Entonces vamos a trabajar con la izquierda. Entonces primero vamos a medirle su tono normal. Coloca tu mano y tú lo que intentas es bajar. Entonces ya sabes cuál es su tono, ¿no? No hay que hacerle varias veces. Solo una con firmeza. A ver, listo. Ahora cierra los ojos, baja la mano, descansa, cierra los ojos y ubícate en esa pérdida. Recuerdas, te vas a ese momento, te ubicas en ese momento.
de la manera más vívida posible. Cuando sientas que ya estás allí, en esa emoción de ese momento, nos avisas, tómate tu tiempo. Listo. Entonces, eleva tu mano y hablamos de la prueba, a ver qué sucede. Vale, si se baja, baja. Muchas gracias. Ahora pasó otra cosa, porque uno puede entender que por los que el cuerpo físico, al tener una cicatriz, yo les decía, sí, ojalá fuera una cicatriz que corte aquí, ¿sí? Porque es una cicatriz grande, es física, muy concreta. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un evento emocional que sucedió hace mucho tiempo, que puede que tú lo hayas superado, no significa que sí, pero sin embargo la cicatriz queda. Las cicatrices emocionales, ¿sí?, tienen el mismo efecto que las cicatrices físicas en nosotros. Y eso es una cosa que se verifica en la fuerza, ¿sí?, en la fuerza física. Fíjense que esto es un ejercicio de fuerza. ¿Qué les hace pensar eso a ustedes en relación con nosotros y con lo que vivimos, ¿sí?, ahora portas del posconflicto? Pues hay un asunto, es que la cicatriz es como un paso más adelante de la herida abierta, y de alguna forma, si hacemos como una comparación, en este momento todavía no hemos llegado como a esa etapa, todavía estamos en el conflicto, y el posconflicto se ve así como muy lejano. Y entonces, o sea, yo diría que la herida sigue abierta, y habría que también como mirar, o sea, que si la cicatriz es como una especie de lugar donde se desvía tanta energía, ahora cuando la herida ni siquiera se ha curado, es aún mayor ese desnivel que provoca energético. Claro. O sea que la situación todavía es aún más vulnerable de cierta manera en este sentido. Sí, yo quiero preguntarte, ¿hace cuánto pasó este evento que tú recordaste? Hace 24 años. Hace 24 años. O sea, lo que les quiero decir es que los efectos de esto pueden prolongarse muchísimo. O sea, esa idea de que el tiempo todo lo sana no es tan cierta, ¿sí? Y que nosotros no podemos dejar también eso ahí a la deriva. Entonces, un poco la pregunta es, nosotros como artistas plásticos, ¿sí?, ¿qué podríamos hacer? Haciendo lo que sabemos hacer, ¿sí? Porque los médicos bioenergéticos lo trabajarán a su manera, los psicólogos lo trabajarán a su manera, ¿sí?, cada uno lo trabajará a su manera. Entonces, un poco la pregunta que nos convoca aquí es esta: ¿cómo nosotros como artistas, qué podemos nosotros hacer allí? Ese es un poco esa pregunta de apertura en la que estamos. Yo siento como que hay un problema metodológico muy fuerte, porque si bien siempre como se ha acudido al arte en diferentes momentos, o sea, por ejemplo, como la forma en que se ve más clara es los monumentos que se han hecho, por ejemplo, en Alemania, con todo lo de los nazis y eso. Pero el arte siempre ha estado de alguna forma como muy desvinculado de esas instituciones, o solamente han existido unas formas tradicionales de crear rituales para sanar. Entonces se cree que solamente se pueden generar sanaciones por medio de monumentos. Entonces, cuando se crea una realidad como dentro de la memoria colectiva de una ciudad, de una población, se hace un monumento y se espera que con ese monumento ya se hayan resarcido los daños que se han ocasionado, y se dejan de lado todas las otras prácticas artísticas como la pintura, el performance. Y entonces hay una desvinculación tanto desde la institución, pues, que es como el Estado, y tanto desde los artistas, porque entonces cuando se hacen por
partes completamente desligadas, no existe ni una concreción, ni se logra hacer como algo efectivo. Por eso a mí me parece que es tan importante esta reflexión, porque si no, de pronto podemos terminar ¿sí? haciendo monumentos de ese tipo. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y realmente qué sucede con las personas? ¿Qué sucede con las comunidades? Un poco por eso aquí hay una serie de lecturas que tienen que ver con proyectos que se han hecho. Un proyecto que se llama The Quieting the Land, que se ha trabajado en Brasil, que se han trabajado en Laos también, de artistas que tienen mucha trayectoria. En Hatuma, ahí veíamos, ¿se acuerdan? Que han estado haciendo un trabajo como muy interesante, ¿sí? Pero son los trabajos que menos visibilidad tienen, pero que tal vez tienen un impacto muy importante, muy interesante en las comunidades. Entonces esta pregunta me parece que es clave, ¿sí? Porque también si nosotros como artistas no establecemos un diálogo o una interlocución con aquellas entidades pues que son como las encargadas de trabajar todos estos temas, pues también vamos a quedar allí en una situación como compleja. Es un poco también toda la pregunta que nos venimos haciendo sobre las prácticas artísticas, sobre realmente qué es lo que significan los espacios relacionales. Sobre cuál es, que me parece que también es muy importante toda la pregunta alrededor de la ética, ¿sí? Porque acuérdense todos el cuestionamiento que se ha hecho entre los artistas que trabajan con las poblaciones vulnerables, crean obra, ¿sí? Y casi que utilizaron a la población para crear la obra, ¿sí? O utilizaron las víctimas para crear la obra. Entonces también es la misma pregunta por cuál es la posición del artista, ¿sí? O cuáles son las expectativas que yo tengo de artista. Si yo quiero pues, que mi nombre quede muy rutilante allí, ¿sí? Un poco por eso en este performance del año pasado, en donde yo había como ese cuestionamiento sobre la paz, era un poco como pensar en una pequeña semilla que siembran los demás en la tierra, como eso, y la gente se la lleva para su casa, como eso, esa acción está construyendo algo, como eso comienza a generar, ¿sí? Por lo menos algún tipo de reflexión, de cuestionamiento, ¿sí? Igual es efímero, pero queda, o sea, algo está sucediendo allí, y yo no creo que ese sea el mejor ejemplo de lo que uno puede hacer con las víctimas, ¿no? Eso era solamente una apertura de una pregunta, de qué es lo que nosotros estamos pensando que es la paz, ¿sí? ¿Cómo la estamos nosotros relacionando? ¿Con quién? ¿Sí? ¿Cuál es la relación que tienen con las instituciones? Y entonces también es la pregunta de, bueno, ¿cómo sería o sea, desde qué lugar como artista yo me acerco a esta situación? ¿Sí? ¿Cuál es el papel que tiene el otro? ¿Cuál es el papel que tienen las víctimas ahí? ¿Sí? Entonces también es la pregunta por yo recuerdo que en la Fundación Pistoletto se trabaja con transformación social responsable, y en alguna de las reuniones que teníamos yo decía que realmente a mí me parecía importante que el artista fuera solamente como el hilo del teléfono que lleva el mensaje de un lado a otro, ¿sí? como el medio a través del cual, ¿sí? Esa idea del mediador. Y ahí en ese contexto algunas personas no entendían, decían, pero ¿cómo así? ¿Sí? Entonces sí, es un poco como la misma idea como de en cierto modo hay que desaparecerse o hay que retirarse para que
sea el otro el que surja, de una u otra manera. Pero no sé, de todas formas me parece que o sea, todas estas son preguntas, son cuestionamientos que yo tengo, pero me parece que ese aspecto de lo ético en este trabajo también es fundamental, como uno de los puntos centrales. Pero yo pienso como que eso no es un problema como de artistas, sino que es un problema de la gente que habitamos este territorio. Y pienso que nosotros como habitantes del territorio estamos muy enfermos. Y creo que primero uno tiene que mirar hasta dónde ha llegado su enfermedad o hasta dónde la tiene, porque estamos mal. Cuando se acusa a una guerrilla de haber hecho daño a un país, pero yo digo, yo hago parte de una sociedad y cuando mucha gente ha llamado a protestar, no he hecho nada por decir no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo. Entonces yo pienso que el país somos todos los que unos hacen y otros permitimos que se haga, ¿cierto? Como permitimos que destrocen el país nuestros políticos y no hacemos absolutamente nada por cambiar eso. O los extranjeros que son muy queridos y llegan acá, pero vienen también a ver qué pueden sacar de nuestros países. ¿Qué hacemos para vender a nuestro país de eso? Entonces siempre he pensado que nosotros somos extranjeros de nuestro país y hay que buscar cómo buscar que la gente converse, cómo buscar porque es como el diálogo lo que puede ayudar a que cambiemos, ¿cierto? Todos sabemos hablar. Entonces creo que el trabajar en las comunidades no es como ir a ver qué es lo que el artista hace. Pues yo pienso que al meterse uno a trabajar con una comunidad es cuál es el imaginario suyo, cuál es su riqueza y venga, mire lo que es usted y qué puede hacer para que usted cambie. No es como cambiemos todos, no, ¿qué podemos hacer cada uno para que cambiemos? Pienso yo, y cuando trabajo es como en eso, ¿cierto? ¿Usted qué es lo que le pasa? A mí también me pasa. En estos días fui a un lugar y reaccioné tan violenta que yo tengo vergüenza de mí de haber hecho eso, ¿cierto? Y no insulté, ni le dije groserías, ni nada, pero yo sé que violenté al otro. Y yo digo, madre mía, violenté a este ser, ¿y qué le pudo haber pasado a este ser con esa violencia que hice? Y mis violencias son de todas esas violencias que tengo guardadas, acumuladas, que pobrecito un hueco en la tierra si lo hago y le voy a contar todo eso, porque igual se muere la tierra, mejor no, yo no le voy a contar eso. Entonces, mentiras, me la gozo, tengo que gozarme, ¿cierto? Entonces yo pienso que el cambio lo tiene que hacer es uno como ser humano, ¿cierto? Y como pensar que es que aquí somos todos, somos colectivo y no somos fichas individuales, funcionamos como colectivos y debemos de funcionar como colectivo. Pues eso diría yo. En medio de todas las reflexiones que puede uno tener de lo que sucede, ¿cierto? En medio de tratar de que el otro piense y cambie en algo, en lo que él cree, en lo positivo, pues en poder cambiar, ¿cierto? Que yo sé que yo puedo matar, que yo puedo hacer, que puedo descuartizar, que puedo hacer miles de cosas miedosísimas, pero sé que si yo hago eso estoy haciendo de un mal a él y a otros. Entonces yo digo, oye, no puedo hacer eso, seguro. No lo puedo hacer. Como seres humanos podemos hacer todos, pero tenemos que tener límites y nuestro país no tiene, no las tiene, no porque no las conoce, porque si hemos irrespetado al otro de miles y miles de formas, quitándole la comida, no teniendo oportunidad de poderse educar, de poder ir donde un médico, y eso nos educamos en medio de la tragedia y nos parece que eso es normal. Ahorita estoy pensando que me tengo que ir para mi casa porque están atacando las docetas y entonces salen con armas
y lo atacan a uno y le pegan y de pronto le quitan la vida y yo no me quiero morir todavía, digo, "Ay, no quiero morir". Entonces es como eso es una forma ¿cómo se dice? De violentarlo a uno, ¿cierto? Y así es, yo salgo aquí, entonces tengo que, ¿cómo podemos? Y ese que está afuera no es que sea malo, es eso lo que le dieron. Ha vivido como peor que un animal. Un país que maltrata a los animales, un país que se mueren 30 niños en un bus, entonces el culpable es el señor del bus, cuando toda la vida ha hecho eso, y el país entero se queda quieto, tranquilo. ¿Verdad? Eso no es, el señor ya buscaron el culpable, ese es el culpable. Es un problema de estructura social que hay que cambiar, diría yo. Y para mí sanar es buscar eso, de cambiar esas malas, esas malas costumbres que tengo. Me voy a quedar tranquila porque se murieron 30 niños en un bus, porque acusaron a alguien y se lo llevaron por la cárcel. No, porque ese es el culpable. Entonces hay que cambiarlas. Estudio en una universidad para ir a robar, a ver con cuánto me va a quedar, y eso no me da vergüenza, eso no nos da vergüenza. Soy periodista para ir a decir esas vulgaridades que dicen por televisión, a ir a hablar solamente de los intereses de la derecha y no de lo que está sufriendo un pueblo. Y eso no es vergonzoso, eso no es estar enfermo. Para mí esas son las enfermedades. Soy petrolero y me encargo de robar al país, de entregarle todo a los otros, y no me da vergüenza, y estoy llenándome de plata y comprando palacios y apartamentos. Eso no es vergonzoso. Entonces yo creo que lo que hay que buscar son otras cosas. Lo que hay que sanar es acá. Y yo creo en las heridas porque pienso que por ahí se va la energía, pero creo que se van es por otras heridas que hay aquí o aquí o aquí. Yo no sé dónde están las heridas porque yo las tengo por todos lados. Desde que nací tengo heridas, entonces por eso propio me perdí con la herida. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Pues nosotros igual uno tiene que tener algún punto de partida, y un poco la propuesta aquí, el punto de partida es algo muy sencillo, es la lágrima, ¿sí? Las lágrimas, ¿qué sucede con las lágrimas? Y bueno, ahí estamos, les quiero contar un poquito de por qué las lágrimas. Los que saben, científicos han hecho investigaciones sobre las lágrimas y se dan cuenta que hay 3 tipos de lágrimas. Una que llaman lágrimas basales, que son las lágrimas que tenemos todo el tiempo en los ojos, pero que nunca nos damos cuenta, porque son las que sirven para lubricar, ayudan a que nosotros enfoquemos mejor, o sea, están todo el tiempo allí. Hay otras que son las reactivas, entonces yo estoy picando la cebollita y ¿sí? O tengo un golpe o algo y son las reactivas. Y hay otras que son las lágrimas emocionales, ya todos pues las conocemos. Pues estos investigadores se han dado cuenta que la composición química de las lágrimas emocionales es completamente diferente a las otras, ¿sí? ¿Y en qué se diferencian? Hay unos neurotransmisores que están presentes en las lágrimas emocionales, ¿sí? Y sobre todo hay un péptido opioide, lo que hace precisamente es disminuir el dolor. Esa es una de las razones por las cuales cuando nosotros lloramos nos sentimos mejor, ¿sí? A pesar de que nos está viendo se asara, y si uno ve a otro llorando y uno quisiera que no, y uno trata como de contener, pero eso que está haciendo es muy bueno, ¿sí? Sirve para bajar el dolor, y es una forma también de limpiar. Bioenergéticamente también considera que es una manera de descargarse uno energéticamente. Entonces, y hubo un experimento como creo que en los años 20 de Alexander Fleming, en los 20 o en los 30,
que estaba él haciendo sus experimentos allá con sus tubos de ensayo y hacía y no le salía. Y entonces llegó un momento en que el hombre estaba tan desesperado, ya tarde en la noche, que lo único que hizo fue ponerse a llorar, ¿sí? Que ya era la frustración total. Y las lágrimas cayeron en un cultivo que tenía, que se fue a dormir. El día siguiente amaneció, y cuando llegó a ver su cultivo, oh sorpresa, allí donde habían caído las gotas de las lágrimas, pues no había ninguna de las bacterias que había allí. Y entonces a partir de eso descubrieron, gracias a ese llanto emotivo de Fleming, descubrieron que además tienen unas propiedades bactericidas, ¿sí? Entonces esas lágrimas emocionales, entonces es importante pensar en eso, pensar en las lágrimas. Las lágrimas de una u otra manera nos están uniendo en una serie de dolores, y partir de allí como metáfora es un poco como la propuesta que hay aquí. Pues les cuento también, porque esto es como para contar chismes, porque estamos aquí, qué es lo que estamos haciendo, y para que nos cuenten también qué piensan, qué opinan, sí. Cuando yo voy a las escuelas encuentro niños que no hablan, de estos son niños traumatizados. Los vamos a ver cómo Sí, trabajan. pero no estamos pensando en lo que nos hace llorar. O sea que cuando lloro me estoy viviendo. Lloro mucho. Yo voy a hablar, ¿vale? Sí. Sí, no, pues viendo así como un recorrido del trabajo que has mostrado y llegar hasta la lágrima, hay como una conexión que veo como que es como dentro de lo que es la física, el elemento de tensión, pues sea por cadenas, cables, arneses, incluso el detonante de una lágrima, pues hay como el elemento de tensión. No sé por qué estaba haciendo como un recorrido por todo lo que has dicho y no sé, me parecía eso, pues o la hamaca o tu boca abajo, incluso cuando te confrontas con una persona, la reacción viene provocada por un momento de tensión, quizás un recuerdo, está tensionado por algo y explota, sale la lágrima y eso, ya está. Pues no sé si luego por otra parte como que también en ese recorrido al principio estabas tú solo o acompañado y poco a poco te ibas llenando de personas a lo largo de los trabajos que has ido mostrando. Pues entonces tengo mucha curiosidad por ver hacia dónde va el trabajo que propones, sobre todo con un tema tan de tensiones y tan de conflicto como puede ser el trabajar con personas en una situación tan delicada y eso. Me ha gustado mucho pues como un impasse o un momento de inflexión en el que, nunca mejor dicho, cuando te conviertes en profesor y explicas una teoría física y luego la pones en práctica, y es como hay una parte ahí que explica todo lo anterior mediante elementos físicos, cadenas, cables, hamacas, objetos, incluso la escoba aquella que tendría un punto en medio para que quedase penduleada, me imagino, cuando la llevas, y pasas luego como a un siguiente plano que trabajas ya lo no material, más emocional, me parece. Eso, tengo curiosidad. Muchas gracias, porque nunca lo había pensado así. No sé. Es una edición Maravillosa. por romper la tensión.
no sé qué va a pasar en este espacio. Cuando vine el domingo, porque el domingo fue el primer día que vine, entonces a mí me gusta limpiar primero antes de ponerme a trabajar. Entonces me puse aquí a limpiar esto. Me encontré que este huequito de aquí estaba lleno de confeti. Alguien que estuvo antes hizo algo con confeti, pero estaba lleno, completamente lleno. Y yo había traído una aspiradora, entonces decidí sacarlo. Y eso salía y salía cantidad, y yo iba y botaba y volvía a poner la aspiradora y ponía y salía. Parecía que no iba a tener fin. Y finalmente me encontré piedras. Yo esperaba que hubiese cemento, que hubiera no, son piedras y tierra lo que hay aquí. Entonces me pareció muy bonito que debajo de este piso hubiera, son como piedras de río y tierra, lo que está, y no sé eso en qué vaya a resultar también, pero es algo que les cuento que pasó aquí. Esa es la idea que yo siento que es del espacio, que cuando surge lo inesperado, algo le cambia a uno como también lo que está pensando. Aprovecho para invitarlos. Ya lo que sí sé que vamos a hacer, pero no sé todavía muy bien cómo, es que dentro de 15 días vamos a hacer otro segundo conversatorio, pero está invitado un médico que trabaja, ya me confirmó, trabaja medicina astrológica, y como el 18 se termina el año del caballo y comienza el año de la cabra en el calendario chino, entonces vamos a ver cómo se articula eso, qué nos depara ese nuevo año que se viene. Entonces, y a ver qué hemos podido desentrañar de todo eso en este tiempo, en estos 15 días. No sé, ideas o opiniones son bienvenidas. Mientras más nos digan, más nos alimentan. Yo hablo, pues lo que pienso que está pasando en este momento en el país con el postconflicto, estoy como un poco confundido porque, como vimos ahora, revivir esos traumas y esas cicatrices le quita fuerza a la persona que vivió pues el trauma. Entonces no sé si la mejor forma para superar esos problemas es no sacar a luz esos traumas y llenarse de experiencias positivas, o si es bueno para la memoria pues del país que se saquen a la luz esos problemas. Entonces es como lo que no sé bien. Te cuento un poquito lo que trabajábamos el año pasado con estos colectivos de víctimas. Realmente lo que se hacía con los talleres de eso, y lo digo también porque es una manera como uno también puede, de una manera muy práctica con los recursos que nosotros tenemos, trabajar ese tipo de heridas o ese tipo de cicatrices. Lo que hacíamos era pedirles a las señoras, a las mujeres que estaban allí, o sea, todas con unas historias terribles, tremendas. O sea, a la que menos le había pasado, si me hubiera pasado a mí, yo ahí ya me habría tirado, me habría echado a morir, ¿sí? Yo no me habría levantado. Y esas mujeres, con una fuerza impresionante, estaban allí, y veían el futuro en medio de unas condiciones actuales, o sea, no solamente pasadas, sino actuales muy difíciles, y con una fuerza increíble, que era como, ¿sí?, quitarse el sombrero. Ellas, de todas formas, reconocían y se hicieron estas pruebas y se dieron cuenta que sus historias y lo que ellas llevaban encima les quitaba la energía, les quitaba la fuerza. Y lo que se trabajó con ellas fue a través de una metodología que es muy concreta, es centrarse uno en la sensación corporal que tiene en el lugar donde uno está trabajando, o en cualquier parte del cuerpo, no se puede ser difuso. ¿Sí? Si de pronto yo digo, sí, pues recuerdo esto y me da algo aquí en la boca del estómago, siento, sí,
un ardor muy grande en la boca del estómago. Entonces, tomar plena conciencia de eso y utilizar cualquier recurso expresivo. La idea no es crear obras de arte, sino que las personas utilicen la capacidad, la posibilidad de expresión que hay a través de los medios artísticos, sea el dibujo, sea la pintura, sea el modelado, y que expresen esa sensación. ¿Qué ha sucedido con esos talleres? Hay personas que haciendo eso, incluso sobre todo cuando se les pide que modelen en arcilla o puede ser en harina, ¿sí? Que modelen su cuerpo y las sensaciones que tienen en su cuerpo. Ha sucedido incluso personas que han tenido que irse al baño a vomitar, ¿sí? que les puede, ¿sí? Y muchas, o sea, la gran mayoría rompen en llanto, ¿sí? Pero después de trabajar un rato con esto y de expresarlo de esa manera, se hace esta prueba y en esta prueba se verifica que aumenta la fuerza. Y ella se les pregunta, bueno, ¿realmente ustedes cómo se sienten? Y le dicen a uno que se sienten muy bien, que, o sea, después, pero claro, el tránsito es doloroso, pero a veces le dicen a uno, mire, si usted tiene algo con pus ahí, si usted no la puede tapar, usted tiene que sacarlo, y al sacarlo eso duele, es dolorosísimo. Usted tiene un o algo así. Pero si no lo saca y si no pasa por ese dolor, no se le sana, no vuelve la piel a quedar. Entonces esto también tampoco es, o sea, enfrentarlo es doloroso, ¿sí? Estar allí también necesita uno tener mucha entereza porque realmente la gente se le desbarata al frente a uno, ¿sí? Y realmente uno lo único que tiene que estar es allí, acompañando. Uno no tiene que decir nada, no tiene que hacer absolutamente nada, porque el otro tiene la capacidad de sanarse ahí mismo. Yo nunca he creído que yo pueda sanar a alguien o ayudarle a sanar. No, yo estoy ahí como un vehículo, lo que yo les decía, el hilo que conecta el teléfono de aquí con el teléfono de acá. Solo un medio a través del cual. Porque el tratar pues a personas que han sufrido traumas duros en la vida y tratarlas con compasión toda la vida también es como estancarlas en que no se expresen y creen algo más allá pues de su dolor. Sí, o está el caso de que las personas se quedan siendo víctimas toda la vida porque obtienen ganancias secundarias con eso, y eso sí es muy claro. Obtienen afecto, obtienen atención, y no es que las personas conscientemente lo hagan, no es que sea algo intencional, sino que se vuelve también un hábito y a veces una compulsión, ¿sí? Entonces, y tú le vas a decir a la persona, pero usted quiere sanarse, y la persona dice, sí, claro que sí, ¿qué más daría yo? Yo daría todo en la vida por sí, pero sin embargo uno ve y están metidas también en un círculo vicioso. Entonces, el único que puede sanarse es uno mismo, pero es tomando una decisión muy firme, ¿sí? Y eso es doloroso, y eso, o sea, eso no es fácil. Como recuperando la dignidad de humano, y eso se recupera, pues yo diría que la única forma de hacerlo es eso, es recuperar la dignidad del humano, de uno como humano, y eso se hace fortaleciéndose uno pensando que uno vino aquí, pues sabe algo y puede compartir algo con el otro, es eso, y eso lo puede hacer con las agujas, haciendo muñecas, barriendo la calle, recogiendo mangos, lo que sea. Viajando. Es un problema de dignidad. Y aquí se ha trabajado para que uno no tenga dignidad. Eso es lo que hay que recuperar, diría yo. Porque igual la víctima es el que ha sido secuestrado, el que le han desaparecido la familia, pero también es víctima el que hace eso. El guerrillero, el bandido también es una víctima, y ha sido una víctima de todos nosotros. El 60% de este país no ha comido,
nosotros hemos comido. No es como que ay, yo voy a sentir vergüenza y no voy a querer comer pues porque yo tuve oportunidad de tener comida, no, pero es como nosotros hablamos, es que ay, hay que cuidar el medio ambiente. ¿Cuántos tintos diarios nos tomamos en la calle con un vasito desechable? Estamos cuidando el medio ambiente. Entonces uno tiene que ser como conectar la lengua con el cerebro para que todo funcione. Entonces es que ay, cuido el medio ambiente, pero tengo mi vaso desechable. ¡Pum! ¿Cuántos vasos boto diariamente? ¿Cuántas botellas compro diariamente? Entonces hablamos demasiado, pero no está conectado con esto. La palabra es muy bonita, pero lo otro. ¿Querías decir algo? Sí, quería preguntar algo respecto a los procesos de sanación. ¿Cuál es el lugar del Reiki o del Mahikari, que es como la purificación de la otra persona a través de otra persona? A ver, te respondo de esta manera. Se están haciendo investigaciones científicas sobre utilizando última tecnología para verificar algunas cosas. Hay ciertas prácticas que hacen los médicos bioenergéticos como la sanación a distancia, ¿sí? Hay un grupo aquí, se reúne el grupo de médicos y a través del pensamiento se conectan con la persona enferma, esperando que a través de ese proceso de estar en grupo y de estar enfocado en una persona que está enferma, puede ser en otro lugar de la ciudad o en otra parte, se pueda producir un efecto en esa persona. Entonces, ¿qué han hecho? Han hecho investigaciones como que ponen a un sanador tradicional, traen a uno de sus pacientes con quienes ha tenido, pues que ha estado tratando, y lo ponen en habitaciones separadas. Al paciente lo meten en uno de esas tomografías axiales computarizadas que evalúan cómo es el funcionamiento cerebral, y comienzan a decirle al sanador, bueno, en unos lapsos aleatorios usted va a conectarse con él, ahora se desconecta, va a conectarse, se desconecta, y van contando los tiempos, ¿sí? Claro, el paciente que está allá no sabe en qué momento el otro está pensando en él, ¿sí? Y se verifica que hay una correspondencia estadísticamente significativa entre esos lapsos en que el sanador está concentrado pensando en el paciente y las señales que emite el cuerpo del paciente. O sea que sí hay algún efecto. Además, esta investigación que estoy hablando la hizo una científica muy escéptica, pero que la invitaron a hacer la cosa y dijo, bueno, vamos, hagámoslo, y lo hacemos con todo el rigor científico posible. Entonces, digamos que ese es allí hay un espacio en que uno puede pensar mucho y elucubrar mucho. Pero a mí lo que me parece interesante de esto es que nosotros veamos, lo había dicho Elena, que esto es un asunto de relación, de cómo yo establezco una relación con el otro, y la relación necesariamente es una relación personal, ¿sí? De una persona con otra persona. ¿Cómo establezco yo esa relación? Y sobre todo para los artistas es un reto, el reto de la escucha. ¿Cómo soy yo capaz de escuchar al otro? ¿Sí? Porque los artistas siempre estamos pensando en lo que vamos a hacerle al otro, hacer para el otro, lo que hacemos desde nosotros, ¿sí? Y nos cuesta mucha dificultad, ¿sí? Realmente quedarnos callados y oír al otro, ¿sí? Para poder establecer una relación, ¿sí? De iguales, una relación empática, una relación, y en últimas, cuando uno ve cuáles son las relaciones que establece alguien, un terapeuta de Reiki o un terapeuta bioenergético, porque a uno le gusta ir donde el bioenergético y no le gusta ir donde el médico de la EPS. El médico de la EPS está clavado en el computador, ¿sí? Nunca lo mira uno a los ojos, ¿sí? El otro por lo menos lo escucha, ¿sí? Y uno sale como Elena dándole las gracias, doctor, por escuchar. Claro, porque esa relación, la sola relación ya sana, ¿sí? Tener a alguien que te escuche ya sana.
además de obviamente de todo lo que hay obviamente de intercambio energético allí, ¿sí? De todas formas, si nosotros pensamos en las obras de arte, también hay allí una energía que se vincula, la energía del artista que está allí, que de una u otra manera la recibe pues la persona que llega, ¿sí? Y eso también hace parte de lo que nosotros mencionamos. Por eso, en últimas, es también la pregunta no es solamente por lo que hacemos, sino también por la intención que hay allí, o de cómo lo hacemos nosotros. Yo quería decir algo, Sí. y es, por ejemplo, el tema cuando uno está estudiando oratoria o temas así para hablar en público, botar el miedo y el temor, porque también el miedo y el temor se convierte en una cicatriz en la persona, que no le deja expresar lo que siente y lo que quiere. Y una de las terapias que han hecho muchos oradores, hoy en día son muy famosos, es sentarse a escuchar a las personas una semana. O sea, alguien va y dice, quiero hablar con usted, y el hablar es solamente escuchar qué tiene para decir la persona. Cuando termina, las personas dicen, ¿usted cómo habla de bueno? Y no es que habló, sino que lo escuchó. Y todo el tiempo lo que hizo fue escuchar esa terapia, y de allá han salido oradores muy conocidos. Ellos decían, mi problema era ese, que yo no escuchaba a nadie. Es más, una persona estaba hablando y sin terminar de hablar ya estaba pensando que le iba a responder. Entonces le falté al respeto por no dejar que terminara, hacer una pausa, darme un tiempo como de analizar por qué lo dijo, cuál es su punto de vista, y después yo de esa manera sí aportar de la medida que me permita. Y de allá salió ese tema de la sanación o de la sanidad de la persona, de si la escuchan, el arte puede llegar, ahorita que usted habla en el planteamiento, a encontrar en el otro un canal de escucha, de hablar, y solamente compartiendo me va a contar cosas privadas que le duelen, y después lo plasma en el arte, que puede ser el dibujo, puede ser la cerámica o en el mismo cuadro. La intención de la persona es descargar su dolor y su tristeza. Eso quería como compartir un poquito de lo que he vivido. Me parece muy interesante porque además eso sucede pero también con nosotros mismos. Nosotros no nos escuchamos a nosotros mismos de tanto estar hablando, o sea, de tanto tener la mente funcionando, no somos capaces de escucharnos a nosotros mismos. Y con eso retomo lo que te decía, de lo que hacíamos con estas mujeres, por si tú lo quieres aplicar contigo. Les pedíamos, no expresen sus pensamientos, no expresen su dolor, no expresen sus emociones, no. Expresen sus sensaciones corporales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos allí, en ese momento, suspendiendo el parloteo de la mente. Y estoy realmente centrándome o sea, todo lo que ocurre en la mente también tiene un correlato en el cuerpo. Tenemos esa unidad mente-cuerpo, ¿sí? Pero la mente continuamente nos juega malas pasadas, ¿sí? Continuamente nosotros nos embolatamos a nosotros mismos con lo que nos decimos en esa constante charla interior, y las emociones nos nublan también, ¿sí? Muchas veces en cambio, cuando nosotros observamos la sensación física del cuerpo, tenemos un elemento objetivo sobre el cual centrar la atención. O sea, si realmente tengo un chuzón aquí, eso es lo que siento, un chuzón aquí, ¿sí? Y eso es lo que yo expreso a través del dibujo, a través de la arcilla, a través de lo que sea, ¿sí? Y eso es lo que realmente en corto tiempo, un tiempo muy corto, nosotros vimos que en esas mujeres víctimas tenía un efecto impresionante, ¿sí? Entonces también se los dejo allí como para que lo miren, lo practiquen. Eso no es para dejarlo guardado, no sé, de pronto puede que también les sirva a ustedes y les sirvió a ellas, ¿sí? Pero no dejarse uno eso, no dejar uno, porque la mente, el parloteo mental o las mismas emociones le juegan a uno malas pasadas. Entonces yo rápidamente me vuelvo víctima con mis emociones. Si es que me duele esto tanto y yo tengo tanto dolor, y el dolor, y entonces el dolor se vuelve algo difuso aquí. Pero si yo digo, a ver, realmente ¿dónde es que me duele? Lo que tengo es como un nudo aquí en la garganta, como una cosa pesada aquí, una sensación, o un frío que me recorre aquí. Es eso lo que yo tengo que expresar, la sensación, ¿sí?
lo otro me comienza a confundir, me puede llevar por otros lados y ¿sí? Porque la idea es cómo nosotros saltamos a otro nivel. Y el proceso va a ser doloroso, o sea, eso no sana, como yo les decía ahí mismo, ¿sí? Muy probablemente esas sensaciones se intensifican, ¿sí? Y entonces cambia de lugar del cuerpo y en otras partes del cuerpo se vuelve aún más intenso. Hay que observarlo como un hecho objetivo y expresarlo. Esa es una manera, ¿sí?, en que se van desbloqueando esos circuitos energéticos. No significa que desaparezca la cicatriz, ¿sí? Desaparece la interferencia que la cicatriz nos crea. La memoria queda, no podemos borrar la memoria, ¿sí? Pero sí podemos cambiar la manera como nosotros estamos hoy aquí en este momento. Que el pasado ya no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar aquí, en el presente. Y eso es una decisión. Yo veo, por ejemplo, en Colombia, en la historia de Colombia, ha mostrado que muchas víctimas, al tratar de exorcizar ese dolor o de liberarse de ese dolor, se vuelven victimarios por ejercer venganza de lo que les ha pasado. ¿Cómo evitar eso? Mira, también sucede con quienes son abusadores sexuales. La gran mayoría han sido abusados en su infancia, ¿sí? Y entonces es la pregunta de, bueno, ¿cómo rompemos ese ciclo? ¿Cómo rompemos nosotros ese ciclo? Ya hablando de terapias alternativas, hay una que es las terapias florales, las terapias de Edward Bach, que es muy interesante porque no tienen nada realmente de flores, digamos nada biológico de flores, sino es la vibración energética de las flores. Dicen la terapia floral que los árboles nos están conectando, el cielo con la tierra está aferrado firmemente con las raíces, pero las antenas que conectan con lo más sutil son las flores. Entonces lo que hacen es que toman las flores, las ponen en agua, dejan que el sol les dé allí y ya, o toman el rocío de la mañana en donde el sol ha pegado en las gotas de agua, y realmente son gotas de agua, ¿sí? Solamente que con la energía vibracional de las flores. Y hay una que se llama vid, la vid, que es la uva, ¿sí? Y se le da a aquellas personas que son muy autoritarias, que esclavizan a los demás, ¿sí? Pero también sirve para aquellas personas que tienen la tendencia a dejarse esclavizar, ¿sí? Porque es lo mismo, ¿sí? Son las dos caras de la misma moneda. Con la misma flor se trabaja eso. Entonces un poco la idea es que si yo me sano, pues no sigo siendo un victimario después de haber sido víctima, ¿sí? Eso es un poco como la idea, claro. Por ahí nos vemos dentro de 15 días.
¿Les parece? Pues muchas gracias por haber venido y ojalá que sigan viniendo y bienvenidas todas los comentarios, todas las ideas, todas las sugerencias, todas las críticas que nos alimentan mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A trabajar.